Sí, no, es un tubo. Pero ya estamos viendo en la zona superior, ¿ven? ¿Ven? Hay algo dilatándose, es un vaso sanguíneo. Ese vaso sanguíneo, si pasa algún material sólido o semisólido, pues lo va a lesionar. Y como estamos viendo aquí, miren, la capa vascular desde la submucosa va pasando. Sobredilatándose, empuja todas las capas y debilita la pared, se va debilitando cada vez más. Pero el paciente consume cualquier alimento, se puede romper. ¿Ya? Aquí estamos viendo algunos pólipos secundarios, las estructuras vasculares y mucosas que se han disgregado ahí. Muy bien. Aquí estamos viendo algunas imágenes de los procesos, las fistulizaciones esofágicas, fistulizaciones del trayecto distal esofágico, proximal, en el caso de las fistulizaciones, también fistulizaciones de los dos trayectos esofágicos que no se han conectado entre sí con el esófago. Aquí estamos viendo, miren cómo se lesiona con la calasia, se produce dilatación, acá. Esto está contraído, esto está dilatado y esto está dilatado. Otras alteraciones también que se pueden presentar, hay que no les he mencionado, las hernias, se pueden desencadenar hernias de gato, porque el cierre embrionario de la musculatura diafragmática impide que este pueda replegarse hacia la cavidad abdominal y este tejido que eventualmente se desarrolla un poco más arriba, pues queda encarcelado. Nosotros muchas alteraciones que se pueden prestar. Ya, ahora sí, vamos a lo bonito. Inflamación. La inflamación esofágica. ¿Dónde se lleva a cabo la inflamación? A ver, ¿qué sabe? ¿En qué etapa se lleva a cabo el proceso inflamatorio? Submucosa, ¿por qué? Porque se conecta con el glúteo. En la submucosa se va a desencadenar el proceso inflamatorio. La causa del proceso inflamatorio esofágico puede ser variable, puede ser muy variada, desde procesos lesionales químicos, desde procesos lesionales de sustancias sintéticas producidas por nosotros mismos, hasta muy raro, y eso quiero poner acá, es muy extraño que exista, muy extraño que exista procesos bacterianos asociados a inflamación esofágica. No puede haber, es muy raro, muy extraño. Esofagitis no se presentan con habitualidad. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Por el epitelio. ¿Ah? Epitelio. Rarísimo. ¿Ya? Por lo menos en la cavidad oral se puede presentar, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos agentes que eventualmente o factores que eventualmente van a desencadenar procesos lesionales. El hecho de que nuestra cavidad oral se encuentre constantemente en masticación, ¿no es cierto?, forma traumas dentro de la mucosa que pueden ser aprovechados por las bacterias que se encuentran en la boca. Pero el esófago no tiene ese problema. El epitelio es bien grande, es un epitelio protector, ¿no? Y además las estructuras inflamatorias se encuentran dispersas dentro de la gran cantidad de vasculatura que vamos a tener ahí. Los procesos inflamatorios habitualmente son bien autolimitados. ¿Saben cuándo tienen que pensar? A ver, si su paciente tiene un proceso inflamatorio, dentro del esófago, ¿saben qué tienen que pensar? Inmunosupresión. No hay otra causa. Tu paciente tiene VIH. Tu paciente tiene inmunosupresión por corticoides. Está consumiendo corticoides. O tiene una enfermedad de base muy lesiva, tiene ya sea diabetes mellitus, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, porque no hay otra causa. Patologías infecciosas a nivel esofágico raras, cuando son normales.
paciente tiene que estar su estado inmunitario muy comprometido para que se pueda presentar de otra forma, ¿ya? Pero a otras alteraciones sí se pueden presentar, ¿ya? Por ejemplo, las asociadas a desgarros traumáticos, ¿ya? Preguntas de examen. Todo lo que tiene nombre les voy a preguntar, ¿no? Aquí tenemos uno, el desgarro de Mallory Weiss. En el caso del desgarro de Mallory Weiss, voy a ilustrar aquí otra vez. Ahí tenemos el esófago. Hay 3 patologías ulcerativas por causa traumática y inflamación. La primera, las úlceras siguen el trayecto del esófago, así son. Bueno, todos siguen el trayecto esofágico de las úlceras. Las úlceras de Mallory Weiss. Son longitudinales. Siguen el trayecto, son lineales. Siguen todo el trayecto. ¿Ya? Y estas son superficiales, porque también se pueden presentar unas úlceras que van a ver, aquí tengo las capas esofágicas, digamos. Unas úlceras también lineales, pero profundas. Las que son profundas, que pueden afectar, llegar hasta el mediastino, inclusive se va a denominar el síndrome de Boerhaave, ¿ya? Úlceras profundas. O sea, que va a producirse. Las úlceras de Mallory Weiss son de la mucosa, ¿ya? Úlceras de Mallory Weiss son de la mucosa. Las úlceras del síndrome de Boerhaave son de la muscular parada, ¿ya? ¿Estamos? Muy bien. ¿Por qué se presentan estos emesis? ¿Qué es emesis? Paciente que vomita de una manera muy, como el vómito en gatillo, ¿no? Que habitualmente se presenta por bulimia, puede ser por vómito crónico, ¿ya? En el vómito básicamente lo que se va a producir es que se cierra el esfínter esofágico inferior, ¿no? El esfínter caviar se cierra y todo el contenido es propulsado hacia el exterior. Perdón, el esfínter pilórico es el que se cierra. Perdón. El esfínter pilórico se cierra, que es muy raro, ¿no? Que haya secreción esofágica. Se cierra el esfínter pilórico y todo el contenido gástrico es sacado, es exteriorizado hacia la vía oral. Este proceso, ¿alguna vez han vomitado? Sí. Es bien brusco, ¿no? Es brusco, duele vomitar, ¿ya? No solamente por el hecho de que es bien astringente, de que es bien irritativo, de que duele porque es ácido, ¿no? Sino el propio movimiento. Muchos después de vomitar nos duele toda esta región. Es porque el tono muscular del esófago se cierra por completo. Produce un proceso peristático tan fuerte que puede alterar la fisiología, la morfología del esófago, ¿ya? Ahora, si mi paciente vomita, tiene tendencia a vomitar de manera crónica, como acá, dicho, la bulimia, este proceso lesional del ácido y de la muscular, pues, que aumenta de tono, va a producir ulceración. La ulceración no es en circuito, la ulceración es una sola línea. Por eso tiene esa característica. Es lineal, sigue el trayecto de todo el esófago o de una parte del esófago de manera longitudinal, siguiendo el eje del esófago. ¿Muy bien? Si es superficial, ¿qué es? Úlcera de Mallory Weiss. Si este es profunda, se encuentra en mucosa ulcerosa o adventicia, ¿qué se va a denominar? Síndrome de Boerhaave. En el caso del síndrome de Boerhaave, en un proceso emético muy brusco, puede incluso romper el esófago, y al romper hace que todo el contenido que se encuentra ahí se dirija hacia
mediastino y puede causar mediastinitis, proceso inflamatorio del mediastino. ¿Ya? Ya. Ahora, la otra necesidad son procesos, también son procesos ulcerativos, pero es que tienen una característica especial. Este era longitudinal, ahora request igual hambre, ¿no? Uno superficial, el otro profundo. En el caso de este, es circunscrito, es en círculos, así es. Sigue todos los radios, son radiales. Por eso una de las características que va a tener, ya subido, de hecho, también está mencionado, es el esófago en cola del gato. De los gatos atigrados, ¿han visto sus colas, no? Tienen franjitas de color negro, de naranja, de color blanco, así, así son. En este caso el esófago lo vamos a ver así, también con franjas. Pero no son franjas de colores, son franjas inflamatorias, son franjas de tejido inflamatorio, en otro lado sano, en otro tejido inflamatorio, en otro lado sano, sí, son franjas. En el caso de esta, aquí no, todavía no está, ya, así me lo voy a decir. En el caso de estas úlceras radiales, procesos ulcerativos radiales, o sea que son transversales, pero estas son longitudinales, estas son transversales. Se producen por esofagitis autoinmunitaria. Esto es por hipersensibilidad. Mi paciente tiene alergia al maní, digamos, ¿no? Consume maní. Produce no solamente un proceso vasculogénico, un proceso inflamatorio respiratorio, sino también en la mucosa. En todos los tejidos en los cuales va a tener contacto el potencial alergeno, ya sea vía digestiva, va a desencadenar proceso ulcerativo. El proceso ulcerativo, sin embargo, es simétrico, se desencadena infracción. ¿Ya? Muy bien. Radial, en su examen va a estar. Radial, ¿qué es? Esofagitis autoinmune. Longitudinal, superficial. Mano de güey. Causas. Emesis crónica. Aquí está, ya. Ay, en la siguiente vamos a ver. Ya. La esofagitis química también se puede producir por agentes lesivos, por cáusticos, por agentes excitativos como alimentos calientes, puede ser también por ácidos o bases que son consumidos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá dos causas, ¿no? La primera causa es por una inoxia intrínseca, pues asociada a fármacos, incluso puede ser diatrógeno. Y la otra cosa, no se va a olvidar esto, infecciosa. Si hay infección en el esófago, inmunodepresión. Los agentes que pueden desencadenar proceso inflamatorio a nivel esofágico son virus, el virus del herpes símpico. Pero si hay herpes, si hay citomegalovirus, si hay cándida, siempre lo van a dirigir acá. Si hay cornicosis y si hay aspergilosis. No hay procesos inflamatorios en el esófago, no se presenta con anticoagulante, con un paciente competente, con inmunocompetencia. ¿Muy bien? Ahora, las alteraciones que se van a presentar en el proceso infeccioso, sí, mira lo que hemos visto previamente, ¿no? La cándida que produce pseudomembranas, hemos visto que también produce la mucosa vaginal, ¿no? La secreción vaginal blanquecina, que también las pseudomembranas son blanquecinas y básicamente vamos a tener ahí a las hifas, más las células inflamatorias. El virus del herpes simple, ¿qué producía a nivel genital? Úlceras excavadas. Y lo mismo produce úlceras excavadas. El citomegalovirus produce úlceras superficiales también. No, es lo mismo. ¿No? En el caso del citomegalovirus produce úlceras superficiales muy inflamatorias. ¿Ya? Y procesos epiteliales pueden desencadenarse también por un proceso de esofagitis, esta vez ligado a
un proceso tisular, está mal eso, está mal asociado. ¿Ya? El pemphigoide bulloso, por ejemplo. El pemphigoide bulloso es una patología de la mucosa. En el caso de todos los tipos de pemphigo se va a ver separación de las uniones desmosómicas, separación de la mucosa del tejido epitelial, puede producir ulceraciones, pero estas ulceraciones son separadas, son como si fueran un patrón de empedrado a nivel del esófago. Tenemos la epidermiólisis bullosa también, en la cual existe pérdida de la continuidad de la epidermis del tejido superficial. Y también va a estar asociado a la enfermedad de Crohn, que vamos a ver después. ¿Ya? Muy bien. Preguntas hasta acá. Doctor, el consumo de medicamentos y fármacos sin agua puede causar una señal. Puede producir. En especial los fármacos que tienen bases ácidas. Siempre los fármacos se tienen que consumir con algún aditivo, con agua. ¿Ya? El lavado gástrico que se le hace a la persona que consumió cáusticos. ¿Es precisamente a que tenga un desgarro hepático? Sí, puedes producir el desgarro por el hecho de colocar una sonda. Porque el paciente, cuando, digamos, ha consumido raticida, toda la mucosa va a estar completamente contraída. Va a estar contraída, pues colocas el dispositivo, el peristaltismo se detiene. Por eso el paciente, cuando consume estos fármacos, se le da atropina para favorecer el proceso del peristaltismo intestinal. Un fármaco que es un parasimpático mimético, ¿no? Es un estimulador colinérgico. Entonces le colocas eso en el trayecto esofágico y no es blandito, pues es bastante sólido. Y en especial si le colocas con vía, pues mientras estás avanzando, pues le desencadena el proceso nutricional. Además de que es algo que tienes que hacer rápido, ¿no? No es que te puedes tomar un tiempo, tienes que hacerlo rápido. La administración de la sonda para lavar, ¿no? Es traumático. Puedes desencadenar procesos inflamatorios, estás, digamos, a pesar de que lo coloques lubricante y todo. ¿Ya? ¿Y el exceso de consumo de cantidades sublinguales? ¿Sublinguales? No. Las sublinguales se absorben en el lecho lingual. ¿Nada más? Muy bien, continuamos. Este tema es bien. Eso como que es el órgano más sencillito, nos va a llevar toda la clase. Es el más sencillo, no tienes Ahí estamos viendo, miren cómo es el desgarro de mano libre, lo pueden ver mejor en la pantalla. Ahí está. El desgarro es longitudinal. Ya está un proceso ulcerativo que sigue el trayecto esofágico. ¿Lo están viendo? Esa línea que están viendo, entonces es un esófago, es una úlcera superficial. ¿Qué hace cada proceso inflamatorio? Las úlceras herpéticas. Si ven úlceras herpéticas, pues hay que verlas. Muchos pacientes que tenemos van a hacer la prueba de derecho, preguntarles si están pasando por eso. ¿Cómo se van a ver? Como estamos viendo ahí, úlceras excavadas con pérdida del tejido funcional superficial. ¿Vean? Y básicamente, como ya hemos visto en el anterior semestre, cuando vemos patología viral, vemos un extendido celular, vamos a ver células dismórficas. Esas son las células dismórficas del citomegalovirus con inclusiones intraestoplasmáticas y estos halos nucleares, y en el caso del herpes con fragmentación perinuclear. Esta es como la fragmentación del núcleo, eso está lleno de virus que se van al romperse la membrana se van a liberar. Pues son alteraciones del biomorfismo celular. Las patologías biológicas. Muy bien, úlceras por reflujo. Vamos a ver enseguida. ¿A qué está comunicado el estómago, pues? Al estómago. En el estómago se produce la sustancia más irritativa producida por el organismo humano.
Es el jugo gástrico, el pH. ¿Cuál es el pH gástrico? 1 hasta 3.5 de pH. ¿Ya? En los pacientes que tienen habitualmente, puede incluso destruir, desencadenar degeneración, ¿no? Degeneración de la mucosa del tejido más mineralizado del cuerpo. ¿Cuál es? El esmalte dentario, 96% de mineralización. Los pacientes que tienen bulimia o que tienen emesis prolongada mucho tiempo, pues van a notar que sus dientes incluso se pierden su estructura, o van adelgazando, o van perdiendo los rombos, pueden llevarse a fractura dentaria o pérdida de la dentina del esmalte. El jugo gástrico es puede destruir estructuras tan complejas como el hueso, ¿ya? Y de manera aguda, pues, ¿qué creen que le va a pasar al pobre esófago? Al pobre esófago, al pobre esófago. ¿Qué es? Su única función es transportar alimentos desde una zona A hasta una zona B. No tiene otra función, no tiene por lo tanto mecanismos de resguardo, no tiene mecanismos de defensa. ¿Ya? No puede producir un moco muy alcalino. De hecho, la secreción esofágica es similar a la secreción bucal, ¿ya? Con un pH levemente elevado, 7.8, nada más. pH 10, poquita su ordenación, ¿ya? Pero no tiene mecanismos de defensa. ¿Cómo se defiende el esófago? Adaptándose, ¿ya? Inicialmente, pero va a tener reproducción celular. Se muere parte de las células porque les ha llegado ácido clorhídrico y esto se regenera, ¿no? Se regenera. Pero en un punto esto es muy demandante, muy desgastante para el tejido y para la mucosa esofágica. Una de las células cambia, ¿no? Puede llegar a cambiar. Como nos ha dicho Ariana, esto va a producir adaptación. Puede producirse hipertrofia, una hipertrofia inflamatoria. En la mayoría de los casos se presenta esto. O se puede presentar lo otro, que es metaplasia. ¿No? La metaplasia va a ser reemplazo de un tejido celular maduro, ¿no? De células maduras por otras células maduras, pero de otro órgano. ¿Cuáles son las células que más pueden defenderse del ataque del esófago? Del estómago. ¿Ah? Ya, el estómago no. El estómago es el que lo produce, ¿no? ¿Pero qué se defiende? Constantemente, de manera fisiológica, de la secreción estomacal. ¿Ah? No. O sea, no se va a metaplasiar al órgano gástrico, ¿no? Porque el gástrico es el problemático. Entonces tiene que metaplasiar, tiene que transformarse en otro tipo de tejido que es más afín. Y que todo el tiempo recibe ácido gástrico. El duodeno. Ah, duodeno. ¿Qué es el duodeno? Pues, ¿qué parte? Es la terminación. ¿De qué? Correcto. De apunto. El intestino, cada proceso que les digo, por lo menos en el duodeno, como se ha indicado, vamos a tener secreción. La secreción alcalina producida por las glándulas intestinales, las glándulas de Brunner, las zonas del Panet, y principalmente unas celulitas que vamos a ver, y que es una característica que nos tiene que llamar la atención, unas células que se encuentran en el epitelio intestinal. A ver, ¿cuáles son las células que se encuentran en el intestino? Casi lo mismo que en el gástrico. No. Casi, no. No, casi. ¿No? Sí, son muy distantes, no hay células parietales en el intestino. No, pero sí existe uno que No hay produce la células muca. de movimiento de superficie del intestino. Hay células madres, sí. Hay células madres. Hay células de Pnet también. Las células de la mucosa también hay. No hay células principales tampoco. Ah, pues espera. Enterocitos, pero muy bien. Tenemos células SNET, también excelente. Tenemos células madre también. Ah, ¿qué les he dicho eso?
Esa es la célula. ¿Qué función cumplen las células caliciformes? Producen un poco complicado. Pues vamos a ver mucosa intestinal en ¿ya? Esto pues enseguida vamos a ver. Pues lo primero que va a producirse antes de todo el proceso que hemos visto, que me he mencionado previamente, es que va a haber lesión constante. Lesión constante. El ácido clorhídrico muy lesivo dentro de la mucosa esofágica. El esófago no puede tolerarlo, por lo tanto, se muere parte de las células, ¿cierto? Sufre un proceso de muerte celular, ya sea traumática por medio de necrosis o incluso puede producirse apoptosis. Muy bien. Esto va a desencadenar con un constante proceso de recambio celular. Tiene que haber recambio constante. Muy bien. Acá, este proceso, el proceso epipatogénico, que va a ser una incompetencia del esfínter capilar, va a ser causado por varias situaciones. Alcoholismo, el tabaquismo, la obesidad, como no, el aumento de la masa abdominal empuja al estómago y hace que el esfínter pues ceda, ¿no? Y por lo tanto se distiende. Depresores del sistema nervioso central, depresores de qué? De la motilidad intestinal. ¿Quién se trata de la motilidad intestinal? El simpático, el embarazo también. Aumento del volumen intraabdominal, la hernia de hiato también puede predisponer. Cualquier alteración que afecte el intestino, que el estómago pueda vaciarse a nivel intestinal, va a hacer que, por consiguiente, se va a dirigir toda esta presión hacia otro esfínter, hasta otra zona. En el caso, el esfínter capilar. Ahora, las características que va a tener esto en cuanto a la clínica. El paciente va a quejarse constantemente, ¿no es cierto? Esta parte la siente todo el tiempo que le está quemando, es un dolor, es de una pirosis, es un dolor urente, de quemadura, me quema esta parte, ¿no? Disfagia, evidentemente. Cuando se lesiona el esófago, pues deja de sufrir peristaltismo o disminuye el peristaltismo esofágico. Lo cual, al disminuir el peristaltismo esofágico, ¿qué le va a ayudar? A que el paciente come algo, como no peristaltismo, lo regurgita. No es vómito, es regurgitación. En el caso de la regurgitación es por solamente función esofágica. Y dolor torácico agudo. Este dolor, el dolor de la enfermedad inflamatoria a nivel esofágico del reflujo, hay que tomar muy en cuenta y hay que establecer diagnóstico diferencial con otro trastorno, ¿verdad? Un dolor acá, ¿con qué lo asociarían? Angina de pecho. Angina de pecho, ¿no? Pero lo primero que van a hacer es un electrocardiograma, ¿no? Para respirar tranquilos. Sabe bien el electrocardiograma, probablemente sea otra lesión, más pirosis, más disfagia, más énesis, y le va a dar esto.